Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora vamos a dialogar con el doctor Rómulo Tapia, él es nefrólogo, a propósito del mes internacional del riñón y del Día Internacional del Riñón, bueno, que fue el 11 de marzo, pero este mes está dedicado precisamente a investigar, a conocer y también a concienciar a la ciudadanía sobre los problemas renales y las enfermedades renales. Bienvenido, doctor. Gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. ¿Qué tipo de enfermedades al riñón se generan, las denominadas enfermedades renales más comunes? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarle y saludar a la teleaudiencia de Telerama. La insuficiencia renal es un trastorno crónico, es un trastorno de salud dentro de las enfermedades catastróficas por lo que implica para los pacientes que lo sufren. ¿De qué se trata esta enfermedad? En realidad es la disfunción o la función reducida de los riñones que se producen de manera progresiva, generalmente está causado por dos patologías, las más importantes a nivel del mundo y en nuestro país, que es la diabetes y la hipertensión arterial. Existen otras enfermedades, pero son las dos principales causas de daño del riñón de manera crónica, progresiva, lenta, silenciosa, sin que dé síntomas inicialmente. Ahora, doctor, esto se va generando, diríamos, con el tiempo durante la vida de un ser humano o se puede también heredar. Existen algunos trastornos que pueden afectar el riñón, que pueden heredarse, enfermedades propias del riñón, pero realmente las dos principales causas son las que hemos mencionado, que van dañando de manera progresiva, lenta, cuando no hay un control adecuado de estas patologías, justamente. Solo para ponernos en contexto, a nivel del mundo y en nuestro país, el 10% de la población tiene algún grado de insuficiencia renal. Esto es mucho. Hablamos en nuestro país, si nos extrapolamos a 17 millones de habitantes, estamos hablando de 1,5 millones de habitantes que tienen algún riesgo de insuficiencia renal. De ellos, a nivel del mundo, son 2 millones que están en terapia de diálisis, o sea, que tienen insuficiencia renal avanzada, y en nuestro país más de 15,000 personas están en terapia de diálisis por insuficiencia renal avanzada. Doctor, ¿cómo identificamos en forma temprana? ¿Hay algún síntoma que nos dé luces en torno a la posibilidad de ir a una enfermedad grave, a una insuficiencia renal grave, doctor? En etapas tempranas, lamentablemente, no hay síntomas ni signos que nos indique que el riñón se está dañando. Lo más importante es la prevención, es el chequeo de estas patologías, acudir a su médico de manera periódica y cumplir con las recomendaciones. En estos chequeos periódicos se puede determinar tempranamente si existe algún riesgo de daño renal o ya se está produciendo alguna afectación renal por cualquiera de estas patologías. También cuando hay factores de riesgo, por ejemplo, personas en la familia que tengan insuficiencia renal o que tengan hipertensión, diabetes, puede también ser necesario hacer estos chequeos preventivos. Durante la pandemia, de la pandemia por el COVID-19, quizá uno de los sectores, de los grupos vulnerables, fue el de las personas con insuficiencia renal y sobre todo aquellas que tenían que asistir a los a los tratamientos de diálisis. Doctor, ¿hay alguna recomendación o se ha propuesto algún tipo de protocolo especial para que estas personas que de por sí son vulnerables no se contagien y al final no se vuelva esto en una situación catastrófica? Gracias, Fernando, por la pregunta. Sí, los pacientes que están con insuficiencia renal son pacientes que tienen otras patologías, que tienen su sistema inmunológico disminuido, y esto ha hecho que este grupo de pacientes, sobre todo los que están en terapia de diálisis, tengan un riesgo mucho más alto de complicaciones que sufren o son contagiados por el COVID-19. En nuestros estudios, el 30% de los pacientes
que sufren COVID-19 fallecen cuando son pacientes de diálisis o con insuficiencia renal avanzada. Entonces, frente a esto, lo que nosotros hemos recomendado es disminuir la posibilidad de contagio. ¿Y cómo hacemos eso? Es con el distanciamiento social. Entonces, ahí la recomendación nuestra ha sido que los pacientes que ingresen a terapia de diálisis se los derive para diálisis peritoneal. Existen estas dos terapias para ponernos en contacto, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hemodiálisis se hace en un centro de diálisis donde deben asistir 3 veces por semana, 4 horas cada sesión de diálisis y deben hacerse en un grupo grande de pacientes. Esto aumenta la posibilidad de contagio porque el distanciamiento social, el traslado, etcétera, hace que esto sea así. En cambio, la diálisis peritoneal es una terapia que se hace en casa. Entonces, esto permite que se disminuya las posibilidades de contacto del traslado y que disminuya el riesgo de contagio y, por supuesto, disminuye la posibilidad de fallecer por el COVID-19. Entonces, ya, dígame. Sí, le quería preguntar, las expectativas de salud, las expectativas de vida de una persona que tiene insuficiencia renal y que tiene que acudir a estas terapias, porque hay momentos en que dicen, no, es que el hecho de ya acudir a una diálisis es para algunos un sinónimo de muerte. No es así, es decir, la gente puede realizar también su vida, diríamos, en forma no normal al 100%, pero puede llevar una vida, diríamos, una vida saludable. Sí, justamente este año la Sociedad Internacional de Nefrología ha propuesto como lema viviendo bien con la insuficiencia renal. Es así, las terapias han cambiado mucho, no es el fin del mundo. Entrar a terapia de diálisis, nosotros como profesionales, como nefrólogos, buscamos que ningún paciente ingrese a terapia de diálisis, pero no es el fin del mundo. Entrar a diálisis, las terapias han cambiado muchísimo, la tecnología es tecnología de punta, la mortalidad ha disminuido muchísimo. Y ahora con estas terapias en casa, la terapia de diálisis peritoneal, también con tecnología de punta, en Baxter nosotros tenemos una máquina que se llama Home Choice Claria, que nos permite mantener el control absoluto de los pacientes mientras están en casa. Nosotros sabemos porque la máquina nos envía toda la información del paciente durante su terapia y podemos interactuar con el paciente de manera eficiente, oportuna e integral en su tratamiento. Entonces, ha cambiado muchísimo, estas terapias son cómodas, obviamente que tiene que hacerse su tratamiento, tiene que cumplir con las recomendaciones de dieta, de medicación, etcétera, pero no es el fin del mundo, se puede vivir bien con la insuficiencia renal. Doctor, una alternativa entiendo yo que es también el trasplante de riñón. ¿Cómo estamos en esa área en el Ecuador? Bueno, en los últimos años ha habido un avance en relación a trasplante renal en nuestro país. Luego de la promulgación de esta ley de enfermedades catastróficas, esta no tiene costo para ningún ciudadano que viva en nuestro país legalmente. El Estado asume el costo del trasplante. Sin embargo, todavía tenemos que caminar mucho en ese sentido. Idealmente, el tratamiento para la insuficiencia renal es el trasplante, pero nos falta todavía mucho. Se están haciendo en algunos hospitales públicos el trasplante renal, mayoritariamente por ahí algún hospital privado también lo está haciendo como prestador externo del sector público. Tenemos que trabajar mucho en eso. La donación es muy baja en nuestro país, todavía no hay una cultura de donación, aunque uno puede y todos los ciudadanos tienen la potestad de manifestar su voluntad de donante cuando emiten su cédula. Sin embargo, la cultura, aún nos falta mucho mejorar en eso. Claro, es más común que los propios familiares donen un riñón para salvar a su ser querido por el tema de compatibilidad y todo, me parece, doctor. Sí. Sí, e incluso la donación con donante vivo relacionado, que se llama, es la mejor forma porque hay menos riesgos de rechazo, el riñón puede tener mayor sobrevida. Incluso. Ahora, doctor, un mensaje final por cuestiones de tiempo. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía? Porque usted está hablando de que la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa, es decir, nos puede pasar a cualquiera. ¿Cuál es la recomendación?
La recomendación, el primero es mantener hábitos saludables de vida, hacer deporte, evitar alimentos elaborados, la comida chatarra, evitar el alcohol, el tabaco, y si es que se tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, sobrepeso o algún factor de riesgo como familiares con insuficiencia renal, acudir a su médico tempranamente para que de manera preventiva, primero en chequeos, se pueda determinar si existe algún grado de insuficiencia renal y tomar medidas a tiempo. Y si es que tiene ya enfermedad renal, no abandonar el tratamiento, mantener sus controles preventivos, cumplir con las recomendaciones para evitar llegar a diálisis. Y si es que llega a diálisis, entender que no es el fin de la vida, que existen tratamientos muy efectivos actualmente que permiten vivir bien con la insuficiencia renal. Muy bien, muchas gracias, doctor. Importantes criterios médicos en torno a la insuficiencia renal en este mes del riñón. El doctor Rómulo Tapia, nefrólogo. Hacemos una pausa, no se vaya, ya volvemos.